Clara estaba de pie junto a los fogones, removiendo la sopa que iba a formar parte de otro almuerzo dominical. Sus manos se movían mecánicamente y su mente vagaba lejos de la lujosa cocina de la gran casa donde había vivido los últimos 5 años. De repente, una voz familiar cortó el silencio. «Otra vez no has echado suficiente sal». Helen, su suegra, estaba detrás de ella, sosteniendo una cucharada de sopa. «¿Cuántas veces te he dicho que en la sopa de pollo todo debe estar bien picado?» Clara respiró hondo, intentando mantener la calma. «Pensé que así sabría mejor, Helen». «No me digas lo que le gusta a mi hijo», la interrumpió bruscamente su suegra. «Lo he criado durante 35 años y sé mejor que tú lo que le gusta». En ese momento, Gary entró en la cocina. Un hombre alto y guapo, de ojos cansados, ni siquiera miró a su mujer. «Mamá, ¿has visto mi chaqueta azul? ¿La que me puse la semana pasada?» «Claro, cariño. Está en el vestidor. La he planchado porque tu mujer se olvidó de hacerlo otra vez». Helen miró a Clara con aire crítico. «No se me olvidó, es que ayer...» «Es que otra vez estabas ocupada con tus propias tonterías en vez de ocuparte de la casa», interrumpió Helen. «Gary trabaja todo el día, te mantiene, y tú ni siquiera puedes cuidar adecuadamente de su ropa». Clara miró a su marido en busca de apoyo, pero él se encogió de hombros. «Tengo que ir a trabajar». «¿Un domingo?», se sorprendió Clara. «Los negocios no pueden esperar», contestó él brevemente y salió de la cocina. Helen sonrió triunfante. «¿Ves? Mi hijo es una persona responsable, y tú...» Hizo una pausa. «Ni siquiera puedes soportar a sus hijos». Clara sintió un nudo en la garganta. Era un tema doloroso que su suegra sacaba a relucir cada vez que tenía ocasión. 5 años de matrimonio y ningún embarazo. Los médicos decían que todo iba bien, que solo hacía falta tiempo, pero Helen pensaba lo contrario. «Estamos trabajando en ello», respondió Clara en voz baja. «¿Trabajando en qué?», se rió Helen. «En cómo arruinarle la vida a mi hijo. Sabes, Christine, su hermana, ya podría haber dado a luz 3 veces». La mención de Christine puso tensa a Clara. Últimamente, su nuera venía a casa con frecuencia, siempre elegante, siempre sonriente. «Por cierto», continuó Helen, «Christine también vendrá a comer hoy. Espero que seas capaz de cocinar algo comestible por una vez». Con eso, su suegra salió de la cocina, dejando a Clara sola con sus pensamientos y la sopa sin sal. Miró por la ventana. El sol ya había salido y prometía otra larga tarde de domingo en la casa que nunca había sido suya. No sabía que aquel día sería el principio del fin. El fin de sus ilusiones, de su matrimonio y de la vida que había intentado construir durante los últimos 5 años. El último mes fue especialmente difícil para Clara. Empezó a darse cuenta de pequeños detalles que antes habían escapado a su atención. Tal vez el hecho de que Gary trabajara hasta tarde con más frecuencia o que su teléfono estuviera siempre boca abajo. Pero lo que más le molestaba eran las llamadas. Esa noche, estaba limpiando su dormitorio cuando el teléfono de Gary volvió a sonar. Él lo cogió rápidamente y salió al balcón, cerrando bien la puerta tras de sí. Clara se quedó paralizada, trapo en mano, observando la silueta de su marido a través del tul. Sus gestos eran demasiado emotivos para una conversación de negocios. «¿Con quién hablabas?», preguntó cuando él regresó a la habitación. «¿Eh?». Gary se estremeció, como si hubiera olvidado que ella estaba allí. «Un cliente de Europa, la diferencia horaria, ya sabes». «¿A las 9:30 de un domingo por la noche?». «Clara». Se frotó el puente de la nariz con cansancio. «No empieces. Tengo un proyecto complicado, ya sabes». Ella lo sabía. Desde hacía 3 meses, todo era un proyecto complicado. Incluso sus almuerzos de los domingos parecían haberse convertido en parte de algún vasto plan de negocios, con Gary desempeñando el papel del hijo exitoso y ella solo era un estorbo. «Tal vez podrías hablarme de ese proyecto». Clara trató de poner un tono desenfadado. «Siempre has compartido...». «Ahora no», la cortó él. «Tengo que preparar mi presentación de mañana». Gary salió de la habitación dejando un ligero olor a perfume desconocido. Clara se acercó a su chaqueta, que estaba colgada en el respaldo de una silla. El aroma era femenino, estaba segura.
La semana siguiente era el cumpleaños de Helen. Toda la casa estaba decorada con flores que Clara había elegido personalmente en la mejor floristería de la ciudad. Intentaba complacer a su suegra, aunque sabía que era inútil. «¡Oh, qué rosas más bonitas!», exclamó Christine al entrar en el salón. Helen sonrió orgullosa. «No, las hizo Clara. Al menos hizo algo bien». Christine llevaba un elegante vestido negro que acentuaba su esbelta figura. Llevaba el pelo oscuro recogido en un elegante moño y un collar nuevo brillaba alrededor de su cuello. «¡Qué joya más bonita!», dijo Clara, intentando ser amable. «Oh, es…». Christine dudó un momento. «Un regalo de un admirador». Gary, que pasaba por allí, tosió y salió rápidamente a la terraza. Christine le siguió unos minutos después. Clara los observaba a través de la ventana. Hablaban intensamente de algo. Luego Gary le entregó rápidamente a su hermana un sobre, que ella metió inmediatamente en el bolso. «¡Clara!». La voz de Helen la devolvió a la realidad. «¿Vas a quedarte de pie junto a la ventana toda la noche? Ayúdame con la tarta». La velada se hizo interminable. Los invitados, en su mayoría amigos de Helen y parientes lejanos, hablaban de las últimas noticias, política y cotilleos locales. Clara seguía la conversación mecánicamente, pero sus ojos volvían una y otra vez a Gary y Christine. Estaban sentados uno junto al otro, a veces susurrando, intercambiando miradas significativas. «¿Sabes?», susurró uno de los primos de Helen, sentado junto a Clara. «Siempre he pensado que están demasiado unidos para ser hermanos». «¿Qué quieres decir?». Clara sintió que el corazón le daba un vuelco. Siempre habían sido inseparables, desde que eran niños. Helen incluso los envió a la misma universidad, ¿te imaginas? Después de la fiesta, mientras recogía la mesa, Clara encontró una servilleta con pintalabios. El tono cereza oscuro era exactamente el mismo que había visto en los labios de Christine. La servilleta estaba tirada junto al asiento de Gary. Esa noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Gary se tomó un somnífero y se desmayó rápidamente, mientras ella permanecía tumbada mirando la oscuridad. En su cabeza se repetían fragmentos de conversaciones, miradas y gestos. Todo lo que antes le había parecido extraño, ahora adquiría un tono siniestro. A la mañana siguiente, cuando Gary se fue a trabajar, Clara empezó a buscar el sobre. Buscó por toda la oficina, pero solo encontró unas cuantas fotografías antiguas. Una de ellas era de Gary y Christine cuando eran adolescentes, abrazados en el fondo de una puesta de sol. En el reverso había una inscripción: «Juntos para siempre». Clara se quedó mirando la foto largo rato. Había algo en la expresión de sus rostros, en la forma en que se miraban. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por una llamada telefónica. Era Helen. «Clara, no olvides que os esperamos a ti y a Gary para cenar esta noche. Christine preparará su especialidad, la lasaña». «Pero…», tartamudeó Clara. «Gary dijo que esta noche tenía una reunión importante con unos inversores». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Oh», dijo finalmente Helen. «Supongo que se le olvidó decírmelo. Entonces, ven tú misma». Al colgar, Clara sintió que se le agolpaba en el pecho un pavor pesado y frío. Recordó todas aquellas tardes en las que Gary había llegado tarde a reuniones importantes. Se acordó de las veces que Christine se había dejado caer por el despacho de Gary, de cómo ella y Gary habían desaparecido en largas conversaciones. Con manos temblorosas, cogió el teléfono y marcó el número del despacho de Gary. «Buenas tardes», dijo a la recepcionista. «Soy Clara, la mujer de Gary. Me gustaría confirmar la hora de la reunión de hoy con los inversores». «¿Una reunión?», se sorprendió la secretaria. «Pero el señor Gary se ha tomado el día libre. Dijo que tenía asuntos familiares que atender». Clara le dio las gracias y colgó el teléfono. En su mente latía un pensamiento: negocios familiares. ¿Pero de qué familia? Thomas, el viejo jardinero, llevaba más de 20 años trabajando para la familia de Helen. Sus manos arrugadas conocían todos los arbustos y árboles del enorme jardín. Había estado aquí cuando vivía Richard, el difunto marido de Helen, y había visto crecer a sus hijos, Gary y Christine. Aquella mañana, Clara encontró a Thomas podando las rosas junto al senador. Hablaba a menudo con él. El anciano era la única persona de la casa que le resultaba simpática.
Buenos días, Thomas. Le saludó Clara, tendiéndole una taza de café caliente. ¿Cómo están tus rosas? Oh, gracias, querido, sonrió el anciano. Cada una tiene su propio carácter, su propia historia. Esta, señaló una rosa blanca, era la favorita del señor Richard. La plantó el día del cumpleaños de Christine. Clara se sentó en el banco junto a él. ¿Conocía al señor Richard desde hacía mucho tiempo? Desde el principio, cuando él y Helen compraron esta casa, asintió Thomas. Un hombre justo, pero la vida a veces puede ser injusta. ¿Qué quiere decir? Thomas suspiró con pesadez. Richard murió en un accidente de coche cuando Gary tenía 15 años y Christine 10. Una tragedia terrible. Helen entonces cambió mucho después de aquello. Clara contuvo la respiración. Nunca había oído los detalles de la muerte de su suegro. Era un tema tabú en la familia. Se volvió sobreprotectora con los niños, sobre todo con Christine, continuó Thomas. Probablemente la veía como un reflejo de sí misma cuando era más joven. Gary, por su parte, tuvo que convertirse en el cabeza de familia a los 15 años. Difícil no es la palabra adecuada, sacudió la cabeza el jardinero. Estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Repartía periódicos por la mañana y lavaba platos en un restaurante después de clase. ¿Y Christine? Dejó de hablar de repente, como si lamentara haber dicho demasiado. ¿Christine qué? Le dio un codazo Clara con suavidad. Se llevaba lo mejor de todo, dijo por fin Thomas. Helen decía que necesitaba atención especial, que era demasiado vulnerable tras la muerte de su padre, pero sabes, bajó la voz. A veces pienso que esa atención especial le ha hecho un flaco favor. Clara notó que la expresión del anciano cambiaba. ¿Por qué piensas eso? Verás, todo tiene un precio. Cuando se le da demasiado a un hijo y demasiado poco al otro, se crea una extraña relación entre ellos. Gary y Christine se han vuelto demasiado dependientes el uno del otro. ¿Dependientes? Thomas empezó a rebuscar nervioso entre sus herramientas de jardinería. Después de la muerte de Richard, Gary se convirtió en algo más que un hermano para Christine. Fue su protector, su héroe, y ella lo manipuló. Si necesitaba algo, siempre acudía a Gary, no a su madre. «Pero está bien estar unidos, ¿no?», preguntó Clara insegura. Thomas negó con la cabeza. «Hay distintos tipos de intimidad, niña. Algunos de ellos son...» De repente dejó de hablar, mirando más allá de Clara. «Oh, buenos días, S.R.A. ¡Helen!». Clara se volvió bruscamente. Helen estaba de pie a unos metros, con los ojos entrecerrados. «Thomas, creo que el seto necesita tu atención. ¿Y tú, Clara, no tienes algo que hacer en casa?». Cuando se separaron, Clara no pudo evitar la sensación de que Thomas tenía algo importante que decir. Volvió al jardín al anochecer, cuando todos dormían. La luna brillaba en los senderos, y a su luz pudo ver dos figuras en el cenador. Gary y Christine estaban sentados muy juntos, casi tocándose las cabezas. Clara se quedó inmóvil detrás de un rosal, sin atreverse a moverse. No pudo oír lo que decían, pero vio que Christine acariciaba la mejilla de su hermano con un gesto que parecía demasiado íntimo. Al día siguiente, volvió a encontrar a Thomas en el jardín. «¿Se ven a menudo por la noche?», preguntó sin preámbulos. El anciano guardó silencio durante un largo rato y luego contestó en voz baja. «Desde que murió su padre. Al principio solo hablaban. Christine lloraba a menudo y no podía dormir. Gary venía a consolarla. Pero luego...». Volvió a callarse. «¿Luego qué, Thomas?». «Escucha, niña», dijo de pronto el anciano con seriedad. «Hay cosas en esta casa que no quieres saber. He visto mucho, demasiado, pero me callé porque no era asunto mío». «¿Qué has visto?», insistió Clara. Thomas suspiró. «El mes pasado, llegué temprano, antes del amanecer. Estaban en el cenador. Christine estaba sentada en el regazo de Gary y estaban...». Se interrumpió. «Digamos que los hermanos no se comportan así». Clara sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Todas las sospechas, todos los detalles extraños se unieron de repente en una imagen clara. «¿Y Helen?», susurró. «¿Lo sabe?». «Helen ve lo que quiere ver», respondió Thomas. «Para ella, Christine sigue siendo esa niña pequeña que necesita atención especial. Y Gary no es más que un cariñoso hermano mayor».
Aquella noche, Clara no pudo dormir. Se quedó tumbada mirando la oscuridad, recordando todas las veces que Gary había hablado de un vínculo especial con su hermana. Todas esas miradas extrañas, esos toques casuales, esas conversaciones secretas. De repente, oyó abrirse la puerta. Jerry se levantó de la cama, creyendo que estaba dormida. A través de la ventana, le vio cruzar el jardín, dirigiéndose al cenador, donde ya esperaba una figura oscura. Clara sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Recordó lo que Thomas había dicho sobre el coste de demasiado amor y se dio cuenta de que esta familia había pagado el precio más alto por ello, sus almas. Aquella mañana, Clara estaba limpiando el dormitorio cuando un tubo de pintalabios cayó del bolsillo de la chaqueta de Gary. Era un tono cereza oscuro, el mismo que había visto en los labios de Christine durante su última cena. Clara lo hizo girar entre sus manos durante un largo rato, intentando encontrar alguna explicación que no fuera la obvia. «¿Qué estás haciendo?». La aguda voz de Helen la hizo estremecerse. «Estoy limpiando». Clara se guardó rápidamente el pintalabios en el bolsillo del delantal. Helen recorrió la habitación con una mirada crítica. «Te veo limpiando. Deberías haberte ocupado de los niños en lugar de estar sentada todo el día». Clara sintió que se encogía por dentro. Helen se había vuelto insoportable últimamente con esas indirectas. «Gary y yo...». «¿Cómo que tú y Gary?», la interrumpió su suegra. 5 años. Durante 5 años habéis vivido en esta casa, comiendo nuestro pan. ¿Y qué habéis obtenido a cambio? Ni un solo hijo. «¿Sabes, Cristina, a tu edad?», preguntó de pronto Clara bruscamente, sintiendo que el carmín de su bolsillo quemaba la tela. Helen se quedó confusa por un momento, pero se recuperó rápidamente. «Christine sabe lo que significa la responsabilidad para con su familia, y tú ni siquiera lo intentas». Por la noche, mientras Gary se duchaba, Clara cogió su teléfono. Conocía la contraseña, la fecha de nacimiento de Christine. Esto debería haberla alertado hace mucho tiempo. En los mensajes, encontró una correspondencia con un contacto llamado K. Con manos temblorosas, empezó a hacer fotos de la pantalla con su teléfono. «¿Esta noche a las 10? ¿Como siempre?». «Sí, cariño. Estoy impaciente. Te he echado de menos. Nuestros encuentros en el cenador. Es nuestro lugar especial, solo nuestro». Clara apenas tuvo tiempo de colgar el teléfono cuando oyó que el agua dejaba de fluir. El corazón le latía tan fuerte que creía oírlo en toda la casa. Al día siguiente, empezó a reunir pruebas metódicamente. Fotografió los recibos de los restaurantes en los que supuestamente Gary cenaba con clientes, todos ellos para 2 personas. Anotó las horas de sus reuniones de negocios, que extrañamente coincidían con los días en que Christine visitaba accidentalmente a su madre. Una noche, encontró facturas de hotel en su escritorio. El hotel estaba en su ciudad. ¿Por qué iba un hombre de negocios a alquilar una habitación en la ciudad donde vivía? «¿Estás registrando otra vez las cosas de mi hijo?». Helen apareció tan de repente que Clara dejó caer los papeles. «Buscaba un documento importante que Gary me pidió que encontrara», mintió. «Mientes». Los ojos de su suegra se entrecerraron. «Veo que lo estás vigilando. ¿Crees que no me doy cuenta de tus miradas sospechosas? No eres más que una paranoica. Mi hijo es un hombre maravilloso y tú no te lo mereces». Clara sintió que la ira crecía en su interior. «¿Quién lo merece, Helen? Alguien que entienda los verdaderos valores familiares», la cortó su suegra. «Alguien que pueda darle hijos, no solo sospechas y desconfianza». Aquella noche, Clara permaneció sentada en la oscuridad de su dormitorio durante largo rato, repasando las pruebas que había reunido. Fotos de mensajes, recibos, facturas. Pero no era eso lo que más la atormentaba. Lo que más la atormentaba eran los recuerdos, todos los pequeños detalles en los que se había fijado, pero que se negaba a reconocer. Cómo Christine siempre tocaba el brazo de Gary cuando pasaba. Cómo podían hablar durante horas, ajenos a la presencia de los demás. Cómo Gary se iluminaba cuando su hermana entraba en la habitación. De repente, oyó pasos en el jardín. Se acercó a la ventana y vio algo que le resultaba familiar. Gary se dirigía al cenador. Esta vez, Clara cogió su teléfono y empezó a grabar.
La luz de la luna era suficiente para que la cámara captara a Christine saliendo de la sombra de los árboles, abrazándose, besándose. Clara sintió náuseas. Corrió rápidamente al baño y vomitó. Cuando levantó la vista, vio a Helen en el espejo. ¿Te encuentras mal?, le preguntó su suegra, sin una gota de simpatía en la voz. ¿Quizá por fin estás embarazada? No, susurró Clara. Es que he visto algo asqueroso. ¿Qué quieres decir? Helen se tensó. Nada. Clara se limpió la boca con una toalla. Los días siguientes fueron un infierno. Helen pareció intuir que Clara sabía algo y se volvió aún más quisquillosa. Cada plato no estaba lo bastante salado. Cada camisa que lavaba no estaba lo bastante almidonada. Cada paso estaba mal. ¿Sabes?, dijo Helen un día durante el desayuno. Ayer estuve hablando con una amiga. Su nuera tampoco podía quedarse embarazada. Resultó que el problema estaba en ella. Algún tipo de enfermedad genética. Se divorciaron y ahora su hijo es feliz con otra mujer. Esperan 2 gemelos. Clara picaba en silencio sus huevos con el tenedor. Tal vez, continuó Helen, deberías ir a que te viera un médico. O... Hizo una pausa. ¿Quizá deberías dejar marchar a Gary? ¿Darle una oportunidad de ser feliz de verdad? ¿Felicidad de verdad? Clara levantó la vista. ¿Y cómo es la felicidad de verdad, Helen? Sabes exactamente lo que quiero decir. Gary necesita una mujer que le dé hijos. Alguien que le entienda de verdad. ¿Cómo está Christine? Clara quiso preguntar, pero se contuvo. En lugar de eso, se levantó de la mesa. Tengo que irme. Tengo una cita con el médico. Era mentira. En realidad, había ido al hotel cuyos recibos había encontrado en el escritorio de Gary. En la recepción, la recibió una chica amable. ¿En qué puedo ayudarle? Vaciló Clara. Soy la mujer de Gary Thompson. Se ha dejado unos documentos importantes en su habitación. ¡Ah, el señor Thompson! La chica sonrió. Sí, se queda aquí a menudo, siempre con su hermana. Hacen tan buena pareja. Se interrumpió de repente, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Clara sintió que le fallaban las piernas. ¡Una bonita pareja! Le dio las gracias y salió, donde volvió a vomitar. Por la noche, mientras doblaba la ropa, una nota cayó del bolsillo de la camisa de Gary. Era la letra de Christine. Encuéntrame como siempre. Mamá va a casa de una amiga. Te quiero. Tuya Kaka. Clara se sentó en el suelo, apretando la nota contra su pecho. Todas las pruebas estaban frente a ella. Las sucias y repugnantes pruebas de que su marido y su hermana... El teléfono vibró. Un mensaje de Helen. No olvides que mañana es domingo, almuerzo familiar. Christine va a cocinar algo especial. Clara miró la pantalla, y de repente se dio cuenta de que no podía seguir callada. Mañana le enseñaría todas las pruebas a su suegra. Dejaría que viera por fin la verdadera felicidad que había conseguido para su hijo Dot. El cumpleaños de Lucy siempre era un acontecimiento ruidoso. Amiga de Christine desde la universidad, le encantaba organizar fiestas ruidosas en su casa de campo. Este año no fue una excepción. La música sonaba a todo volumen, el champán corría a raudales y los invitados bailaban junto a la piscina. Clara no quería ir, pero Gary insistió. Lucy es la mejor amiga de Christine, sería de mala educación, le dijo. Ahora estaba de pie junto a la barra, observando cómo su marido y su hermana hablaban en la esquina más alejada del jardín, demasiado juntos para ser hermano y hermana. ¿Te traigo algo más fuerte? Lucy apareció junto a ella, balanceándose sobre sus tacones. Ya tenía la cara enrojecida por el alcohol. Parece que lo necesitas. No, gracias, respondió Clara. Y feliz cumpleaños. ¡Oh, al diablo con los cumpleaños! Lucy agitó la mano y se dejó caer en una silla cercana. Te haces mayor y los secretos son más difíciles de guardar. Clara la miró con más atención. ¿Qué secretos? Lucy se rió amargamente. Oh, si lo supieras. Bebió un buen trago de su martini. A veces pienso que si te lo hubiera contado antes, quizá las cosas habrían sido diferentes. ¿De qué estás hablando? Clara sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. De tu marido. Lucy bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Y de su hermana. Lo supe
Lo supe todo el tiempo. Clara se quedó helada. ¿Qué sabías exactamente? Christine y yo éramos compañeras de habitación en la universidad, comenzó Lucy, sirviéndose otra copa. Solía llorar mucho por las noches. Al principio pensé que era por los chicos o por estudiar, pero luego hizo una pausa. Empecé a fijarme en la frecuencia con que la visitaba su hermano. ¿Cómo se miraban? Lucy. Clara sintió que se le secaba la garganta. Un día les pillé, continuó Lucy, con la mirada perdida, en nuestra habitación. Se estaban besando, no como hermano y hermana. Christine se echó a llorar y me lo contó todo. Clara se agarró al mostrador para no caerse. ¿Qué exactamente? Todo empezó tras la muerte de su padre. Christine era solo una niña, sufrió mucho. Gary se convirtió en todo para ella. Hermano, padre, amigo, y luego algo más. ¿Y Helen? Lucy rió amargamente. Helen lo sabía todo. Incluso lo alentaba. ¿Alentaba? Susurró Clara. Ah, sí. Lucy terminó su martini. Decía que nadie entendería a sus hijos mejor que ellos, que su vínculo era especial, que era el destino. Clara recordó todas las veces que Helen había hablado del vínculo especial entre sus hijos. Y entonces llegaste tú, continuó Lucy, y todo salió mal. Helen estaba furiosa. Quería que Gary y Christine vivieran juntos. No aquí, por supuesto, en algún lugar de Europa donde nadie los conociera. Helen incluso les compró una casa en Francia. Y entonces te conoció y... Lucy sollozó. Dios, no debería haber dicho eso. Christine me va a matar. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó Clara en voz baja. Lucy la miró, con los ojos húmedos de lágrimas. ¿Me habrías creído? Y entonces... Helen, es peligrosa, Clara. Haría cualquier cosa para proteger a sus hijos. Cualquier cosa, ¿entiendes? En ese momento, Christine se les acercó. Lucy, ¿qué haces aquí? Todo el mundo te está buscando. Sus ojos se cruzaron con los de Clara, y por un momento hubo un destello de miedo en ellos. Oh, solo estamos... hablando, murmuró Lucy. ¿Sobre qué? La voz de Christine se volvió tensa. Secretos, respondió Clara, sin apartar la mirada. Christine se puso pálida. Lucy, tienes que dormir. Has bebido demasiado. Sí, supongo que sí. Lucy se levantó, tambaleándose. Lo siento, Clara. Yo... no debería haber... Cuando se fueron, Clara permaneció sentada, sintiendo que las piezas del rompecabezas por fin encajaban. Ahora todo tenía sentido. El odio de Helen, sus constantes intentos de humillar a su nuera, su obsesión por los valores familiares. Recordó su primer encuentro con su familia. Cómo Helen la miraba con un asco apenas disimulado. Cómo había llorado Christine en la boda. En aquel momento, todos pensaron que se alegraba por su hermano. Ahora Clara comprendía la verdadera razón de aquellas lágrimas. Esa misma noche, de camino a casa, Gary estaba inusualmente callado. ¿De qué hablasteis Lucy y tú? Preguntó por fin. De la familia, respondió Clara. De la importancia de ser sinceros los unos con los otros. Gary se detuvo bruscamente. ¿Qué te dijo exactamente? Clara le miró directamente a los ojos. Se dio la vuelta y volvió a arrancar el coche. Lucy ha bebido demasiado. A menudo se inventa todo tipo de tonterías. ¿Tonterías? Clara sintió que la ira subía por dentro, como aquella casa de Francia. ¿También era una tontería? Gary se quedó blanco. ¿Dónde? ¿Acaso importa? Clara lo interrumpió. ¿Sabes qué es peor? No es que tú y Christine... No se atrevía a decirlo en voz alta. Es que tu madre... lo sabía. No lo entiendes, susurró Gary. Mamá solo quería... ¿que sus hijos fueran felices? Clara rió amargamente. Aunque fuera una felicidad perversa y equivocada. Condujeron hasta la casa en completo silencio. Helen se paró en el porche. ¿Qué tal la fiesta? Preguntó, mirando fijamente a Clara. Maravillosa, respondió ella. Muy... informativa. Aquella noche, Clara no pudo dormir. Se quedó tumbada en la oscuridad, pensando en todo lo que había aprendido. En el amor loco de su madre,
que se había convertido en obsesión. En los niños cuyas relaciones había distorsionado. En la casa de Francia que esperaba a sus habitantes. Sacó su teléfono y abrió el último mensaje de Lucy. «Lo siento, debería habértelo dicho antes. Ten cuidado, Helen es peligrosa. Hará lo que sea para proteger la felicidad de su perfecta familia». Llevaba 3 días seguidos lloviendo. Clara estaba sentada en el dormitorio de ella y Gary, doblando mecánicamente la colada. Había pasado una semana desde la confesión de Lucy, pero sus palabras aún resonaban en sus oídos. Helen es peligrosa. Hará lo que sea para proteger la felicidad de su perfecta familia. De repente, el teléfono de Gary en la mesilla de noche vibró. Un mensaje de Christine. «Borré ese video. No es seguro conservarlo». Clara se quedó paralizada. Le temblaban las manos al coger el teléfono. Conocía la contraseña. El cumpleaños de Christine, por supuesto. Había varias carpetas en la galería. Trabajo, familia y una protegida por una contraseña adicional. Su corazón latía con fuerza mientras introducía los mismos números. Funcionaba. El primer vídeo se había grabado hacía 2 semanas. Clara pulsó el play y sintió que el suelo se escurría bajo sus pies. El senador, la luz de la luna, Gary y Christine se besaban como ningún hermano y hermana se habían besado nunca. Sus manos. Clara tiró el teléfono como si le hubiera quemado los dedos. Corrió al baño, donde vomitó. Las frías baldosas del suelo la devolvieron a la vida. Volvió al dormitorio y se obligó a mirar de nuevo. Esta vez encendió el sonido. «Te he echado tanto de menos». La voz de Christine estaba llena de pasión. «Pronto estaremos juntos para siempre», respondió Gary. «Nadie en Francia lo sabrá». «¿Y Clara?» «Mamá lo arreglará todo. Ella siempre sabe qué hacer». Clara copió rápidamente el vídeo en su teléfono. Le temblaban tanto las manos que se le cayó 2 veces. Un solo pensamiento le rondaba la cabeza. ¿Qué significa mamá lo solucionará? «¿Qué haces en mi habitación?» La voz de Gary la hizo sobresaltarse. «Yo estaba doblando la colada», murmuró Clara, intentando ocultar los temblores de su voz. Gary miró las cosas esparcidas por la cama y luego su teléfono, que no estaba donde lo había dejado. Sus ojos se entrecerraron. «¿Has rebuscado en mi teléfono?» «No, yo solo...» «No mientas». Cogió el teléfono y comprobó rápidamente los últimos archivos que tenía abiertos. Su cara se puso blanca como la tiza. ¿Has visto?» Clara dio un paso atrás. «¿Qué se suponía que tenía que ver, Gary? ¿Tal vez que besabas a tu hermana?» «No lo entiendes». Su voz era grave y amenazadora. «No es lo que piensas». «¿Qué se supone que debo pensar?» Clara sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Que esto es normal? ¿Que tu madre tiene razón al alentar esto? «No te atrevas a hablar de mi madre». Gary dio un paso hacia ella. «Es la única que nos entiende de verdad». ¿Que entiende qué? ¿Vuestra pervertida relación?» La bofetada llegó inesperadamente. Clara se agarró la mejilla, sin creerse lo que había pasado. «¿Qué está pasando aquí?» Helen se paró en el umbral de la puerta, con los ojos desviados de Clara a su hijo. «¿Ha visto el vídeo?», susurró Gary. Helen se quedó inmóvil un momento, y luego cerró la puerta lentamente. «¿Qué viste exactamente, Clara?» «Todo». La voz de Clara temblaba. «Lo vi todo. Y lo sé todo. Sobre la casa de Francia, sobre tus planes. ¿Y qué vas a hacer con esta información?» Helen habló con calma, con demasiada calma. «Yo no lo sé», respondió Clara con sinceridad. Helen se acercó lentamente. «Sabes, Clara, siempre supe que ibas a ser un problema. Desde el principio, cuando Gary te trajo a esta casa, eras un obstáculo». «¿Un obstáculo para qué?» «No te atrevas a usar esa palabra», gritó Helen. «No sabes nada sobre el amor verdadero. Mis hijos son especiales. Su vínculo es especial». «Es enfermizo», susurró Clara. «Estáis todos enfermos». «Mamá», dijo Gary de repente, «quizá deberíamos...» «Cállate», le cortó Helen. «Lo solucionaré. Siempre lo hago». Estas palabras hicieron que Clara se estremeciera. Recordó la advertencia de Lucy. «Helen es peligrosa». «¿Qué queréis decir?», preguntó, retrocediendo hacia la puerta. «Oh, no te preocupes, querida», sonrió Helen, pero sus ojos seguían siendo fríos.
Solo estamos ayudándote a comprender que a veces es mejor mantener ciertas cosas en secreto. En ese momento, llamaron a la puerta. Era Christine, pálida y asustada. ¿Mamá? ¿Gary? ¿Qué ocurre? Nada, querida, contestó Helen sin apartar los ojos de Clara. Solo le estamos explicando a Clara algunas normas familiares. Clara los miró a los tres. A su suegra, de ojos fríos, a su marido, que no podía mirarla a los ojos, y a su hermana, que temblaba como una hoja. Recordó el vídeo en su teléfono, la única prueba irrefutable de su perversión. «Me voy a ir», murmuró. «Necesito pensar». «Oh, no». Helen la agarró del brazo. «No vas a ir a ninguna parte hasta que hablemos de esto. Una familia tiene que resolver las cosas junta, ¿no?» «Suéltame». Clara intentó apartar el brazo. «Mamá», intervino Gary, «quizá deberíamos darle tiempo». «¿Tiempo para hacer qué?» Helen alzó la voz. ¿Para ir a la policía? ¿Arruinar todo lo que hemos construido durante tanto tiempo? No, vamos a resolver esto ahora. Christine rompió a llorar de repente. «No quiero, no puedo». «¡Cállense!», ladró Helen. «Las dos, cállense. No voy a dejar que un...» Miró a Clara con disgusto. «Un extraño arruine nuestra familia». Clara sintió que el pánico crecía en su interior. Tenía que salir de aquí. Tenía que salir de aquí. ¿Pero cómo? Helen aún la sostenía de la mano. Gary estaba junto a la puerta y Christine estaba llorando, apoyada contra la pared. Y entonces, Clara hizo lo único que podía hacer. Sacó su teléfono. «Déjame ir o enviaré este vídeo a todos los contactos de mi teléfono, ahora mismo». Helen se quedó paralizada. «Vas de farol. ¿Quieres comprobarlo?» Clara mostró la pantalla donde estaba abierto el vídeo. «Todo el mundo sabrá la verdad sobre tu familia perfecta». La mano de Helen se aflojó. Clara apartó la mano y corrió hacia la puerta. Gary no intentó detenerla. Se quedó allí con la cabeza gacha como un perro apaleado. «Esto no ha terminado», le gritó Helen. «Te vas a arrepentir». Pero Clara ya estaba corriendo escaleras abajo y saliendo de la casa bajo la lluvia, sin detenerse hasta llegar al final de la calle. Allí se detuvo por fin, sin aliento. La lluvia se mezcló con las lágrimas en su cara. Con manos temblorosas, sacó el teléfono y marcó. «¿Lucy? Soy Clara. Tenías razón. Se han vuelto todos locos. Necesito tu ayuda. La cena del domingo. Una tradición que Helen había mantenido durante años. Esta vez invitó a todos sus parientes. La tía Martha y su marido, el primo Robert y su esposa. Incluso habían traído a su anciana abuela Eleanor de la residencia de ancianos. La mesa estaba puesta con el mantel más fino y la vajilla de plata brillaba a la luz de la araña de cristal. Clara estaba en vilo. En su bolso había un sobre con fotos impresas de mensajes, facturas de hotel y una memoria USB con un vídeo. «Estás pálida, cariño», dijo tía Martha. «¿Te encuentras mal?» «Estoy bien», respondió Clara, notando la tensión de Gary. «Es solo que... hay algo importante de lo que quiero hablarte». «Oh, ¿al fin son buenas noticias?», se animó la abuela Eleanor. Helen resopló. «No lo creo. Nuestra Clara está demasiado ocupada con... otras cosas». «Sí». Clara se puso en pie, sintiendo que le temblaban las rodillas. «Sí que he estado ocupada». «¿Pruebas?», preguntó el primo Robert. «¿Pruebas de qué?». Clara sacó un sobre de su bolso. «Pruebas de lo que está ocurriendo en esta familia. Lo que Helen, Gary y Christine se esfuerzan tanto en ocultar». «No». Clara empezó a sacar las fotos. «No me callaré más. Mira». Puso las facturas del hotel sobre la mesa. «Gary alquila regularmente una habitación de hotel en nuestra ciudad». «¿Por qué?», te preguntarás. «He aquí porque...». Encendió su tableta, donde se veía un vídeo del mirador. El sonido se oía claramente en el comedor. «Pronto estaremos juntos para siempre. En Francia, nadie lo sabrá». «Dios mío». La tía Marta se apretó el corazón. «Esto es... Sí». Clara siguió exponiendo las pruebas. Gary y Christine no son solo hermano y hermana, son amantes, y Helen lo sabe. Es más, lo alienta. De repente, Christine rompió a llorar histéricamente. «No era mi intención. Todo simplemente sucedió. No podíamos... ¡Cállate!».
Gary estalló, golpeando la mesa con el puño. «Clara, estás loca. Todo es mentira». ¿Mentira? Clara empezó a leer mensajes de su correspondencia. «Echo de menos tus besos. ¿Eso también era mentira?» La abuela Eleanor se puso pálida. «Jesucristo, ¿qué está pasando?» Helen se levantó, con la cara roja de ira. «Es todo inventado. Clara se ha vuelto loca de celos. Está... ¿Y la casa de Francia?» Clara interrumpió. «¿La que les compraste? ¿Para que vivieran allí como pareja? ¿También es una fantasía?» «Helen, ¿es verdad?» «Claro que no». Pero la voz de Helen temblaba. «Mis hijos solo están unidos». Clara sacó la última prueba, unas viejas cartas que había encontrado en el desván. La correspondencia de Gary y Christine desde la universidad. Llevaban años planeándolo. «¿Y tú?» Se volvió hacia Helen. «Lo sabías todo y te callaste. Es más, tú les ayudaste». Christine cayó al suelo, sollozando. «Mamá, diles que no fue nuestra intención, que todo fue...» «¡Silencio!», rugió Gary. «Cállense todos. Esta es nuestra vida. Nadie tiene derecho a...» «¿Ningún derecho?», interrumpió el primo Robert. «Estáis enfermos, todos vosotros». Helen se apretó el pecho de repente. «No lo entendéis. Mis hijos son especiales». «¿Especiales?». La tía Marta se levantó. «Esto es perverso. ¿Cómo pudiste, Helen? ¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera?». La abuela Eleanor comenzó a rezar, meciéndose de un lado a otro en su silla. «Señor, perdónalos. No saben lo que hacen». «Yo lo entiendo todo», gritó Helen. «Soy la única que entiende su amor. Es puro, es...». De repente, jadeó y se agarró la mano izquierda. Su rostro se retorció de dolor. «Mis hijos. ¡Mamá!». Christine corrió a su lado. Helen se hundió en el suelo. Gary ya estaba llamando al 911. «¡Rápido! Mi madre está enferma». Todo se convirtió en un caos. La tía Martha intentaba ayudar a Helen, el primo Robert gritaba a Gary, y su mujer sacaba a la abuela Eleanor de la habitación. Christine seguía sollozando histéricamente, aferrada a su madre. Clara estaba en medio de aquella locura, extrañamente entumecida. Vio cómo llegaba la ambulancia, cómo los médicos ponían a Helen en una camilla, cómo Gary y Christine la acompañaban al hospital. «Hiciste lo correcto», le dijo la tía Martha en voz baja, acercándose a ella. Tenía que abrirse en algún momento». «Lo sé», susurró Clara. «¿Pero por qué me siento tan mal?» «Porque eres una persona normal», replicó tía Martha, «y a la gente normal le duele ver cómo destruyen a su familia, aunque sea lo correcto». Esa misma noche, Gary llamó. Su voz era hueca. «Mamá ha tenido un infarto. Está en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos no están seguros». Clara guardó silencio. «¿Estás satisfecha?». Su voz estaba llena de rabia. «¿Has conseguido tu objetivo?». «No, Gary», respondió ella en voz baja. «Lo has estropeado todo. Hace mucho tiempo. Acabo de arrancarme la máscara». Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. La lluvia seguía golpeando el cristal, igual que el día que encontró el vídeo. Pero ahora todo era diferente. Ya no había vuelta atrás. Empezaron a llegarle mensajes de su familia. Algunos la apoyaban, otros la acusaban de destruir a su familia. Pero todos estaban conmocionados. Su pequeño mundo perfecto se había hecho añicos. «¿Cómo estás?», escribió Lucy. «No lo sé», respondió Clara con sinceridad. «Creo que acabo de hacer estallar una bomba». «No», respondió Lucy. «La bomba fue colocada hace mucho tiempo. Tú solo evitaste que destruyera más vidas». Clara miró su reflejo en la ventana. Parecía mayor, cansada, pero había determinación en sus ojos. Había hecho lo que tenía que hacer, y ahora tenía que seguir adelante. Las noticias corren más rápido que un reguero de pólvora en un pueblo pequeño. Una semana después de la cena familiar, todo el pueblo bullía de cotilleos. Clara notó cómo la gente dejaba de hablar cuando ella entraba en la tienda, cómo apartaban la mirada y cuchicheaban a sus espaldas. Pero no la juzgaban a ella. Todos hablaban de esa horrible familia y de la pobre nuera que había sacado a la luz un terrible secreto. La señora Parker,
que llevaba 30 años viviendo al lado de la casa de Helen, detuvo a Clara a la salida del supermercado. «Cariño, siempre he tenido la sensación de que les pasaba algo. ¿Te fijaste en la forma en que Christine miraba a su hermano? Era antinatural. ¿Y te acuerdas de la graduación de Gary?» Otra vecina, la señora Thompson, intervino. «Christine cogió una rabieta porque se fue con otra chica. Pensamos que solo eran celos de hermana». Clara intentaba no escuchar estas conversaciones, pero las seguían a todas partes. En la peluquería hablaban de cómo Helen era siempre sobreprotectora con sus hijos. En la cafetería hablaban de extrañas reuniones nocturnas en el cenador. En la iglesia cuchicheaban sobre una conexión pecaminosa y el castigo de Dios. Una mañana, Clara encontró una carta anónima en su buzón. «Querida Clara, trabajé 5 años de camarera en el Hotel Riviera. A menudo veía a su marido con su hermana. Siempre reservaban una suite en la última planta. Al principio pensé que eran muy amigos, pero luego... Siento no habérselo dicho antes. Tenía miedo de perder mi trabajo. Atentamente, A». En el hospital, Helen se negó a ver a nadie más que a sus hijos. Cuando Clara intentó visitarla, una enfermera la detuvo fuera de la sala. «La SRA. Helen ha dicho claramente que no puede entrar. Está muy disgustada». «¿Disgustada?» Clara se rió amargamente. «¿Y todos esos años en los que cubrió?» «Por favor», la interrumpió la enfermera. «Aquí no. Ya tenemos bastante de qué hablar». Resultó que, incluso en el hospital, su historia familiar era el principal tema de conversación. Las enfermeras cuchicheaban en la máquina de café. Los médicos intercambiaban miradas significativas durante sus rondas. Gary dejó el bufete en el que había trabajado durante 10 años. Su socia llamó a Clara. «No se trata de su profesionalidad, pero nuestros clientes son gente conservadora. No podemos tener un escándalo así». A Christine la despidieron de la escuela primaria donde enseñaba música sin ni siquiera esperar a que se presentara. La directora del centro envió una carta a los padres asegurando que desconocía las circunstancias personales de la señora Thompson y que la seguridad y la educación moral de nuestros hijos es nuestra máxima prioridad. Los parientes se fueron alejando de la familia uno a uno. La tía Martha borró todas las fotos compartidas de las redes sociales. El primo Robert bloqueó los números de teléfono de Gary y Christine. La abuela Eleanor, según el personal de la residencia, empezó a recibir visitas de sacerdotes. Rezaba día y noche por las almas perdidas de sus nietos. 2 semanas después del escándalo, Clara recibió un mensaje de Lucy. «Ya vienen. Christine acaba de llamar para despedirse. Ella y Gary han decidido mudarse a esa casa de Francia. Dice que aquí todo les recuerda a... todo». Clara estaba junto a la ventana de su apartamento. Se había mudado de casa de Helen al día siguiente de la exposición y observaba cómo la lluvia se llevaba las últimas hojas del otoño. Su teléfono no paraba de sonar. Periodistas del periódico local, amigos, incluso desconocidos, querían escuchar su historia. «¿Cómo descubriste esta horrible conexión? ¿Es cierto que Helen la amenazó? ¿Cómo se sintió cuando descubrió la verdad? No contestó al teléfono. ¿Qué podría haber dicho? ¿Que amaba a un hombre que nunca le perteneció? ¿Que había vivido 5 años en una casa donde cada rincón escondía un terrible secreto?» Una tarde se encontró con Thomas, el viejo jardinero. Estaba podando el seto del exterior de la casa de Helen, una vieja costumbre, aunque ya nadie le pagaba por el trabajo. «Sabía que algún día saldría», dijo, apoyándose en sus tijeras de jardinería. «No importa cuántos arranques, brotarán. ¿Crees que hice lo correcto?», preguntó Clara. Thomas guardó silencio durante largo rato, mirando las ventanas vacías de la casa. «Sabes, cuando yo era joven, teníamos una familia en el pueblo. Mi hermano y mi hermana vivían juntos después de la muerte de sus padres. Todo el mundo sabía que había algo entre ellos, pero guardaban silencio. Durante años guardaron silencio. Y entonces mi hermana dio a luz a un niño». Sacudió la cabeza. «A veces el silencio es peor que la verdad». Al día siguiente, Clara recibió una carta oficial del abogado de Gary, los papeles del divorcio. Adjuntaba una breve nota. «Lo siento, nunca quise hacerte daño». El mismo día, recibió una llamada de una enfermera del hospital. «La señora Helen quiere verte». Clara se quedó helada.
Pero usted dijo... Lo sé, pero ella insiste. Solo... Se interrumpió la enfermera. Prepárate. No, no está muy bien de salud. Helen yacía en una cama de hospital, pálida y agotada. Cuando vio a Clara, intentó levantarse, pero sus fuerzas la traicionaron. ¿Has venido a ver tu hazaña? Su voz era ronca. ¿Las ruinas de la familia que destruiste? Yo no destruí a tu familia, respondió Clara en voz baja. Durante años. ¿No lo entiendes? Helen se volvió hacia la ventana. Mis hijos lo eran todo para mí. Después de la muerte de Richard, no podía dejar que sufrieran. ¿Y decidiste que eso estaba bien? Helen rió amargamente. ¿Qué está bien? ¿Lo que dice la gente? ¿Lo que dicen en los libros? Yo vi su amor. Era puro, real. Estaba enferma, interrumpió Clara. Y tú lo sabes. Helen rompió a llorar de repente. ¡Fuera! Vete y no vuelvas nunca más. Tú lo has estropeado todo. Mis hijos, mis pobres hijos. Clara salió de la sala temblando. En el pasillo se encontró con el médico. ¿Cómo está? ¿Físicamente? Se está recuperando. Pero psicológicamente... Sacudió la cabeza. Necesita ayuda profesional. Lo que pasó fue un duro golpe. Aquella noche, Clara permaneció mucho tiempo sentada en su apartamento vacío, mirando viejas fotografías. Bodas, cenas familiares, vacaciones. Todo parecía tan normal en apariencia. ¿Quién iba a imaginar la oscuridad que se escondía tras aquellos rostros sonrientes? Su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de un número desconocido. «Lo hemos conseguido. Francia es preciosa. Espero que seas feliz. K». Clara borró el mensaje sin responder. ¿Qué podía haber dicho? ¿Que quería que fueran felices? ¿Que los comprendía? ¿Que los perdonaba? Se asomó a la ventana. La ciudad se preparaba para acostarse. Las luces de las casas se apagaban una a una. En algún lugar de la oscuridad se alzaba la casa vacía de Helen, antaño el centro de su universo, ahora solo un monumento a sus ilusiones rotas. En el alféizar de la ventana había un periódico local. En la portada había un artículo sobre su familia. Secretos a puerta cerrada. Una historia de amor que conmocionó a la ciudad. Clara dobló el periódico sin leerlo. Conocía esta historia mejor que nadie. La había vivido. Los papeles del divorcio estaban sobre la mesa del despacho del abogado. Clara miró la línea vacía donde debía firmar. 5 años de matrimonio podían borrarse de un plumazo. ¿Está segura de que no quiere pedir más indemnización?, le preguntó su abogado, el señor Davidson. Dadas las circunstancias. No, respondió Clara con firmeza. Solo quiero lo que era mío antes del matrimonio, y quiero que se acabe cuanto antes. Firmó, clara y segura. Ni siquiera le tembló la mano. Sorprendentemente, en lugar del dolor esperado, se sintió aliviada, como si por fin se hubiera quitado un gran peso de encima. Al salir del despacho, Clara respiró profundamente el aire fresco de la primavera. Le esperaba un nuevo día y una nueva vida. Sacó el teléfono y marcó. «Señorita Anderson, soy Clara Thompson. Perdón, Clara Mitchell. Es sobre ese trabajo en Portland. Una semana después, estaba haciendo las maletas. Resulta que 5 años de vida se pueden meter en unas cuantas cajas de cartón. Pertenencias personales, libros favoritos, fotos de la infancia. Dejó en su antiguo apartamento todo lo que le recordaba su vida con Gary. Lucy la ayudó con la mudanza. ¿Estás segura de lo de Portland? Por eso, respondió Clara, envolviendo cuidadosamente una vieja taza en papel. Necesito distancia. De esta ciudad, de los recuerdos, de todo. ¿Y qué pasa con...? Lucy vaciló. ¿Has oído las noticias sobre Helen? Clara negó con la cabeza. Desde su último encuentro en el hospital, había evitado deliberadamente cualquier información sobre su antigua familia. «Vende la casa», dijo Lucy en voz baja. «Dice que se muda a Francia, más cerca de sus queridos hijos». Clara se limitó a suspirar. Lo que hiciera Helen ya no era asunto suyo. Portland la recibió con lluvia. Un pequeño apartamento en una vieja casa con vistas a un parque parecía el lugar perfecto para un nuevo comienzo. Un nuevo trabajo en una editorial, nuevos compañeros, nuevas rutas. Todo era diferente, fresco, desconocido.
Las primeras semanas pasaron volando en una niebla de conocidos y adaptación. Clara se volcaba en su trabajo y se quedaba en la oficina hasta altas horas de la noche. Su jefa, Diana, le decía a menudo: «No trabajes tanto, la vida no se acaba en el trabajo». Pero Clara no podía hacer otra cosa. El trabajo la ayudaba a no pensar, a no recordar, a no analizar el pasado. Una mañana, vomitó en medio de una reunión importante. Diana la mandó a casa. «Estás pálida como la leche. Tienes que ir al médico». Clara no le dio importancia. Estrés, cansancio, una ciudad nueva. Pero cuando las náuseas se repitieron al día siguiente, y al siguiente, pidió cita. El médico estudió largo rato los resultados de las pruebas. «Bueno, señora Mitchell, parece que puede estar de enhorabuena. Está usted embarazada, aproximadamente de 6 semanas». Clara sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. 6 semanas. Así que había sucedido antes de que se fuera. «¿Se encuentra bien?», le preguntó el médico preocupado. «¿Quiere que llame a su marido?». «No», respondió Clara tajantemente. «No, yo estoy bien». En casa, se quedó sentada en el suelo del cuarto de baño durante largo rato, mirando la prueba de embarazo que había dado positivo. Era irónico. Tantos años intentándolo, y ahora que todo se había estropeado, su mano cayó involuntariamente sobre su estómago. Allí, bajo su corazón, crecía una nueva vida. Una vida que no pedía todos esos dramas y secretos. Una vida que merecía empezar de cero. Clara sacó su teléfono y dudó. ¿Debía decírselo a Gary? ¿Tenía derecho a saberlo? Su dedo se posó sobre su número. No. Era su bebé, su nuevo comienzo, su oportunidad de tener una familia real y sana. Los meses siguientes pasaron como un cuento de hadas. Su barriga creció y, con ella, la confianza de Clara en su decisión. Preparó una pequeña habitación como cuarto de los niños y eligió un papel pintado amarillo pálido, un color que no aludía a su sexo ni a su pasado. Sus compañeros la apoyaron. Diana se aseguró personalmente de que Clara recibiera las mejores condiciones para una futura madre soltera. «Aquí somos como una familia. Cuidaremos de ti y del bebé». Una tarde, sentada en su sillón favorito junto a la ventana, Clara sintió la primera patada. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. «Hola, bebé», susurró, acariciándose el vientre. «No te preocupes, estaremos bien. Nos las arreglaremos». De vez en cuando, Lucy enviaba cartas con noticias de su vida pasada. Después de todo, Helen se había trasladado a Francia. Gary y Christine vivían en una pequeña ciudad del sur del país, fingiendo estar casados. Una joven familia con 3 hijos había comprado la vieja casa. Clara leía estas cartas con un extraño distanciamiento, como si se tratara de otra persona. Aquel capítulo de su vida estaba cerrado, la página había pasado. Cuando estaba embarazada de 7 meses, recibió una carta inesperada de su tía Marta. «Querida Clara, me enteré accidentalmente de tu embarazo por amigos comunes. Sé que no hemos hablado desde todo lo que pasó, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Mostraste un coraje increíble entonces, y lo estás demostrando ahora. Si necesitas algo, siempre estaré aquí para ti. Con cariño, tía Marta». Clara lloró esta carta durante mucho tiempo, no por pena o resentimiento, sino por darse cuenta de que no todos los puentes se habían quemado, que todavía había gente que creía en ella. Cuando estaba embarazada de 8 meses, empezó a asistir a cursos para futuras madres. Allí conoció a otras mujeres que también se preparaban para ser madres solteras. Sus historias eran diferentes, pero todas tenían algo en común: la fuerza para empezar de nuevo. «¿Sabes?», dijo una vez una de ellas, Raquel, «a veces las mejores cosas de la vida vienen después de los peores momentos». Su peor momento, la revelación de un terrible secreto, la había llevado a esto: una nueva ciudad, un nuevo trabajo, nuevos amigos, y pronto, a una nueva vida que crecía bajo su corazón. Una tarde, estaba sentada en un parque, viendo a los niños jugar en el patio. Una niña se cayó y se hizo daño en la rodilla, pero en vez de llorar, se levantó rápidamente y siguió corriendo. Clara sonrió. Los niños pueden hacer lo que a los adultos les resulta tan difícil:
caerse y levantarse sin miedo a volver a intentarlo. En casa, sacó su viejo diario y empezó a escribir. Mi querida niña, un día me preguntarás por tu padre, por tu familia, por qué vivimos solos. Y te contaré la verdad, no toda de una vez, sino en la medida en que puedas entenderla. Te diré lo importante que es ser sincero, lo importante que es escuchar a tu corazón, lo importante que es tener el valor de empezar de nuevo. Pero lo más importante es que sepas que eres muy querido, que eres lo mejor que me ha podido pasar, que a veces la noche más oscura conduce al amanecer más brillante. Te espero con impaciencia y amor, tu mamá. Cerrando el diario, Clara se acercó a la ventana. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de colores cálidos. El nuevo día terminaba, pero mañana sería diferente, y el día siguiente. Y dentro de un mes tendría a su bebé en brazos. El comienzo de una nueva historia, una nueva familia, una nueva vida. Su teléfono vibró. Un mensaje de Diana. No te olvides de la reunión de mañana con el cliente. Y sí, sé que sigues trabajando, aunque te he dicho que descanses. Clara sonrió. La vida seguía. Y por primera vez en mucho tiempo, era realmente feliz. La pequeña Sofía empezaba a andar cuando Clara recibió una llamada de su tía Marta. Era una cálida tarde de primavera, y el sol acababa de ocultarse en el horizonte, pintando de tonos dorados la habitación de los niños. Elena se está muriendo, dijo la tía Marta sin preámbulos. Los médicos dicen que le quedan unos meses, tal vez semanas. Clara observó en silencio cómo su hija intentaba coger el juguete del estante inferior del armario. El pelo oscuro que había heredado de su padre, los pequeños hoyuelos de sus mejillas cuando sonreía, todo eso a veces le recordaba dolorosamente el pasado. «Quiere verte», continuó la tía Marta. «Suplica verte». «¿Por qué?», preguntó Clara en voz baja. «¿Para acusarme de volver a arruinar su perfecta familia?» «No, querida. Ella ha cambiado. La enfermedad cambia a la gente, les hace ver la vida de otra manera». Clara cogió a Sofía en brazos, aspirando el dulce aroma de la niña. «No lo sé, tía Marta. Todo eso es pasado. Tengo una nueva vida, una niña». «¿Sabe lo de Sofía?», la interrumpió su tía. «Alguien se lo ha dicho. Quizá por eso quiere hablar». Tras una larga pausa, Clara contestó por fin. «Mándame la dirección». Helen vivía en una pequeña residencia de ancianos a las afueras de Portland. Clara no sabía que su ex-suegra se había mudado tan cerca. La enfermera la condujo a una habitación privada donde la pálida sombra de una mujer antaño majestuosa yacía en una cama de hospital. «Dios mío», susurró Helen al ver a Clara. «Has venido». Clara se detuvo en la puerta, sin saber si acercarse más. «Tía Marta me ha dicho que querías verme». «Ven», le tendió Helen su delgada mano. «Apenas puedo hablar alto». Clara se acercó de mala gana a la cama. La enfermedad había cambiado a Helen sin piedad. En lugar de una frondosa cabellera, solo quedaba una fina barba canosa. Su rostro, antes poderoso, se había convertido en una máscara de arrugas y sombras. «¿Tienes una hija?» No era una pregunta, sino una afirmación. «Sí», respondió Clara. «Tiene 1 año y 2 meses». «¿Lo sabe Gary?» «No. Y nunca lo sabrá». Helen asintió despacio. «Así es. Es mejor así». Permanecieron en silencio durante unos minutos. Los pájaros cantaban al otro lado de la ventana y las enfermeras hablaban en el pasillo. «Me estoy muriendo, Clara», dijo Helen por fin. «Y antes de morir tengo que decirte algo importante». Clara se sentó en una silla junto a la cama. «Te escucho». «Toda mi vida», habló Helen lentamente, como si cada palabra le costara un gran esfuerzo. «Creí saber lo que era el amor, especialmente el amor de una madre. Creía que protegía a mis hijos, que los hacía felices. Después de la muerte de Richard», continuó Helen, «tenía miedo de todo. Tenía miedo de no poder arreglármela sola, de que los niños sufrieran, de que el mundo les hiciera daño. Y cuando me di cuenta del vínculo especial que existía entre Gary y Christine», se interrumpió, «no lo detuve. Al contrario, les animé. Pensé, ¿quién mejor para cuidar de mi hija que su propio hermano? ¿Quién mejor para entender a mi hijo que su hermana?» «Estuvo mal», dijo Clara en voz baja. «Sí»,
Helen la miró directamente a los ojos por primera vez en la conversación. Estuvo terriblemente mal. Distorsioné sus almas, su comprensión del amor, su futuro. ¿Y cuando llegaste tú? Volvió a toser. Te odié porque amenazabas con destruir mi mundo perfecto, el mundo que había construido sobre unos cimientos enfermos. Clara sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Lo sé, susurró Clara, y no tengo derecho a pedirte perdón, pero lo pido, no por mí, sino por ellos, por no haber sido la madre que debería haber sido. Sacó un sobre de debajo de la almohada. Esto es para ti, es todo, mi diario, cartas, documentos, la historia de cómo el amor de una madre puede convertirse en veneno. Clara cogió el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué me das esto? Porque necesitas saber la verdad, toda la verdad. Y... Helen vaciló. Quizá te ayude a ser mejor madre de lo que yo fui. ¿Y Gary y Christine? Están en Francia. Sonrió Helen con amargura, viviendo con nombres falsos, fingiendo estar casados. Hace 6 meses que no los veo. Ellos no pueden mirarme a los ojos. Y yo los entiendo. De repente, agarró la mano de Clara. Prométeme que tu hija nunca se enterará de esto. Te lo prometo, susurró Clara. Y una cosa más. Helen sacó una cajita. Esto era de mi madre, luego mío, y quería dárselo a Christine. Pero ahora creo que debería pertenecer a tu hija. Cuando crezca. No puedo aceptar esto. Clara intentó devolver la caja. Por favor. Los ojos de Helen se llenaron de lágrimas. Deja que al menos algo de nuestra familia sea puro, que algo se transmita con amor, no con dolor. Permanecieron sentados varias horas más. Helen habló de su infancia, de cuando conoció a Richard, de los primeros años de su matrimonio, de todo lo que ocurrió antes de que el amor se convirtiera en obsesión. Clara escuchaba, a veces llorando, a veces riendo. Cuando llegó el momento de despedirse, Helen dijo de repente: «Sabes, tu hija se parece a Gary cuando era niña, los mismos hoyuelos en las mejillas». Sí, Clara dudó, pero luego sacó su teléfono y mostró una foto de Sofía. Esta es la única vez que la ves, ni siquiera en una foto. Helen miró la foto durante largo rato, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Es preciosa, y será feliz porque te tiene a ti. Eres fuerte, Clara, más fuerte que yo. En la puerta, Helen la llamó de repente. «Clara, sé que no cambiará nada, pero lo siento por todo». Clara asintió. «Lo sé. Adiós, Helen». En casa, se quedó sentada en el suelo de la habitación de los niños durante largo rato, viendo dormir a Sofía. En el sobre de Helen encontró docenas de cartas, fotografías, anotaciones en un diario. Una historia clínica que empezó con amor desmedido y acabó en tragedia. 2 semanas después, la tía Marta llamó. Helen había muerto mientras dormía. Clara colgó el teléfono y se asomó a la ventana. Afuera hacía un cálido día de primavera, igual que la primera vez que había cruzado el umbral de la casa de Helen. Pero ahora todo era diferente. Ahora era una madre que conocía el valor del amor verdadero y sano. Cogió a Sofía en brazos y la abrazó con fuerza. «Te lo prometo, querida. Te prometo que nunca sabrás lo que es el amor distorsionado. Solo conocerás el amor verdadero, puro y sano. Te lo prometo». Y en algún lugar, tal vez, el alma de Helen encontró por fin la paz, sabiendo que su último regalo, una lección de lo que no debe ser el amor de una madre, no había sido en vano. Sofía tenía 5 años cuando preguntó por primera vez por su padre. Estaban sentadas en su heladería favorita. La niña picoteaba su postre de chocolate y de repente dijo: «Mamá, ¿por qué Lily tiene papá y yo no?» A Clara le dio un vuelco el corazón. Se había preparado para la pregunta, pero aún así le pilló por sorpresa. «Tienes padre, cariño», respondió con cuidado. «Es solo que vive muy lejos». «¿Cómo de lejos?», preguntó Sofía. Clara sonrió involuntariamente. Michael. Lo había conocido hacía 2 años en una feria del libro. Era autor de libros infantiles publicados por su editorial. Era alto, de ojos amables y sonrisa cálida, y enseguida congenió con Sofía. «No, mucho más lejos», respondió Clara. «En otro país». «¿Por qué está allí?» «Ya sabes, a veces los adultos tomamos decisiones difíciles.
Clara acarició la cabeza de su hija. Cuando seas mayor, te lo contaré todo. Te lo prometo. Aquella noche, cuando Sofía ya estaba dormida, Clara sacó una vieja caja del desván. Contenía todos los documentos que Helen le había dado antes de morir, viejas fotografías, cartas, una historia que algún día tendría que contarle a su hija. Su teléfono vibró. Un mensaje de Michael. ¿Qué tal el día? ¿Ha elegido Sofía qué historia quiere oír mañana? Clara sonríe. Michael venía todos los viernes y le leía a Sofía sus nuevos cuentos. A veces inventaban secuelas juntos, y la niña estaba encantada de poder ayudar a escribir un libro de verdad. De vez en cuando, Lucy enviaba noticias sobre Gary y Christine. Se habían instalado en una pequeña ciudad del sur de Francia, donde nadie conocía su historia. Se presentaban como un matrimonio. Gary trabajaba a distancia para alguna empresa de informática y Christine daba clases particulares de música. ¿Sabes?, dijo Lucy una vez durante una videollamada. Nuestro pueblo aún no se ha recuperado de esa historia. La gente la cuenta como una leyenda local, añadiendo sus propios detalles. Lo sé, respondió Clara. Lo vi en la librería. Los secretos de la vieja casa, o algo así. ¿Lo has leído? No. Ya no es mi historia. Y era verdad. En 5 años, Clara había construido una nueva vida donde no había lugar para los fantasmas del pasado. Fue ascendida a editora senior. Compró una casa acogedora con un pequeño jardín donde Sofía podía jugar. Y lo más importante, conoció a Michael. Su relación se desarrolló lentamente, con cautela. Él conocía su historia. En una ciudad pequeña era imposible ocultar nada, pero nunca la presionó, nunca le exigió más de lo que ella estaba dispuesta a dar. «Eres una mujer fuerte, Clara», le dijo una vez, mientras paseaban por el parque, viendo a Sofía jugar en el patio. «Te admiro». Aquella noche se lo contó todo por primera vez. Lo de Gary, lo de Christine, lo de Helen. «Decidí que se lo contaría cuando tuviera edad suficiente», terminó Clara. «Tiene derecho a saber la verdad». Michael guardó silencio durante un largo rato, y luego le cogió la mano con delicadeza. «Eres increíble. Sabes, he llegado a querer a Sofía como si fuera mi propia hija, y tú... yo también te quiero». Su boda fue un acontecimiento modesto, al que solo asistieron sus amigos y familiares más cercanos. Sofía fue la principal dama de honor, llevando con orgullo una cesta de flores. La tía Marta lloraba de felicidad. «Por fin has encontrado el amor verdadero, hija mía». La vida fue mejorando poco a poco. Michael se mudó con ellos, convirtiendo un pequeño armario en un despacho donde escribía sus cuentos de hadas. A Sofía le encantaba sentarse a su lado mientras trabajaba y darle ideas para nuevas historias. Una noche, mientras cenaban los tres en la terraza, Sofía dijo de repente: «Mamá, ¿puedo llamar papá al tío Michael?». Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Eso... tendrás que preguntárselo a Michael, cariño». Michael dejó el tenedor y sus ojos también brillaron con desconfianza. «Me haría muy feliz, Sofía. Muy, muy feliz». Aquella noche, cuando todos dormían, Clara se sentó en el jardín a mirar las estrellas. Pensó en todo lo que había pasado, en todas las lecciones que había aprendido. Que el amor verdadero no necesita secretos ni mentiras. Que una familia sana se basa en la confianza y el respeto. Unos meses más tarde, descubrió que estaba embarazada. Cuando se lo comunicaron a Sofía, saltó de alegría. «Voy a ser hermana mayor. Sí, cariño». Abrazó Clara a su hija, sintiendo calor en el pecho. «Y serás la mejor hermana mayor del mundo». A menudo pensaba en que algún día le contaría a Sofía la verdad sobre su padre biológico, que a veces el amor puede ser doloroso y destructivo, pero también que siempre hay una oportunidad de cambiarlo todo, de volver a empezar, de encontrar la verdadera felicidad. El día que nació su hijo Oliver, Clara recibió una carta. No tenía remitente, pero reconoció la letra. «Querida Clara, me he enterado por casualidad de tu nueva felicidad. Me alegro por ti. Muy feliz. Te mereces lo mejor. No te preocupes, no intentaré contactar con Sofía. Sería injusto para ella, para ti, para todos. Solo quería que supieras que te estoy agradecida. Por detener esa locura. Por darme la oportunidad de mirarme al espejo sin asco. Christine y yo estamos tratando de seguir adelante con nuestras vidas.
Vamos a un psicoterapeuta. Es duro y doloroso, pero es necesario. Cuida de ti y de nuestra hija, Gary. Clara dobló la carta y la metió en la misma caja donde guardaba todos los documentos de Helen. Un día, llegado el momento, se lo enseñaría todo a Sofía. Le contaría la historia de lo importante que es tener el valor de enfrentarse a lo que está mal, aunque se disfrace de amor. Y por ahora, tenía su pequeña felicidad. Michael, que le leía cuentos a Sofía y acunaba al pequeño Oliver. Su trabajo, que le proporcionaba placer. Su acogedor hogar, donde reinaban la confianza, el respeto y el amor sano. Por la noche, cuando estaban sentados en el jardín con toda la familia, Sofía dijo de repente: «Mamá, ¿sabes qué es lo que más me gusta de nuestra familia?» «¿Qué, cariño?» «Que siempre decimos la verdad, y que todos nos queremos». Clara miró a Michael, que sostenía a Oliver dormido, a Sofía, que estaba sentada rodeándola con los brazos, y se dio cuenta de que aquello era la verdadera felicidad. No perfecta, no de cuento de hadas, sino real. La que se construye sobre la honestidad, el respeto y el amor sano. Porque a veces la noche más oscura conduce al amanecer más brillante, y a veces es necesario pasar por el dolor y la pérdida para comprender lo que realmente vale una familia sana y feliz. Los primeros rayos del sol primaveral se abrían paso a través de las cortinas de encaje de la habitación de los niños. El pequeño Oliver tenía 3 meses y por fin había empezado a dormir toda la noche, dando a sus padres el descanso que tanto necesitaban. Clara estaba de pie junto a la cuna, observando a su hijo dormir plácidamente, cuando oyó unos pasos suaves y a Sofía acercarse a ella de puntillas. «Es tan pequeño», susurró la niña de 5 años, tocando suavemente la mano de su hermano. Clara abrazó a su hija. Los últimos meses habían estado llenos de cambios: el nacimiento de Oliver, la adopción oficial de Sofía por Michael, la mudanza a una casa más grande con jardín. Pero lo más importante era la curación, lenta, gradual, pero constante. «Mamá», dijo Sofía de repente, «¿puedo enseñarle a Oliver mi nuevo libro? ¿El que escribió papá sobre la princesa que encontró una nueva familia?» Clara sonrió. Michael había escrito este cuento de hadas especialmente para Sofía, la historia de una princesita que perdió su primer reino, pero encontró uno nuevo, aún mejor, donde la querían de verdad. Era su historia especial, contada en un lenguaje que un niño podía entender. El día empezó como de costumbre: desayuno, juego con los niños, trabajo desde casa. La editorial permitió a Clara trabajar a distancia durante los 6 primeros meses tras el nacimiento de Oliver. Michael escribía en su despacho, saliendo de vez en cuando para jugar con Sofía o coger a su hijo en brazos. Después de comer, Lucy llamó. «Clara, ¿has leído las últimas noticias?» «No», interrumpió Clara, «y no quiero saberlo. Ya no es mi historia». «Lucy», dijo Clara en voz baja, «ahora tengo una nueva vida, tengo una nueva familia. ¿Y sabes qué? Soy feliz, realmente feliz». Aquella noche, cuando los niños estaban dormidos, Clara se sentó con Michael en la terraza. Era una cálida tarde de primavera y el jardín olía a las primeras flores. «¿En qué estás pensando?», le preguntó Michael, tendiéndole una taza de té. «En cómo ha cambiado todo», respondió ella. «Sabes, antes pensaba que el amor era algo complicado, confuso, doloroso. Y ahora…», le miró con ternura, «ahora entiendo que el amor verdadero es la cosa más sencilla del mundo». Michael le cogió la mano. «Cuéntame». «El verdadero amor es cuando puedes ser tú mismo, cuando no tienes que ocultar nada, cuando la confianza y el respeto son tan naturales como respirar». El llanto de Oliver provenía de la habitación de los niños. Se levantaron juntos. Se había convertido en su pequeño ritual, calmar juntos al bebé en mitad de la noche. Sofía también se despertó y se acercó a ellos. «¿Puedo sentarme también con vosotros?» «Por supuesto, princesa». Michael la cogió en brazos. Se sentaron juntos en la habitación semioscura, Clara dando de comer a Oliver, Michael contándole en voz baja a Sofía un nuevo cuento de hadas que se estaba inventando en ese momento. Era su pequeña felicidad, su momento especial. La semana siguiente, Clara volvió a la oficina, brevemente, solo para hablar de un nuevo proyecto.
quería crear una serie de libros para niños sobre distintos tipos de familia, sobre cómo el amor puede ser diferente, pero lo más importante es que sea sano. Es un tema muy importante, dijo su jefe, sobre todo ahora que tantos niños viven en familias mixtas. Todos en la editorial conocían la historia de Clara. No la ocultaba, pero tampoco la publicitaba. Era simplemente una parte de su pasado que la hacía ser quien era. En casa le esperaba una sorpresa. Michael y los niños estaban haciendo un picnic en el jardín. Sofía mostraba orgullosa cómo había ayudado a poner la mesa, y Oliver, tumbado en una manta, observaba fascinado las mariposas. ¿Sabes?, dijo Sofía de repente. Hoy he dibujado a nuestra familia en la guardería. La profesora dijo que mi dibujo era el más feliz. Clara abrazó a su hija. ¿Por qué el más feliz? Porque todos estamos sonriendo, y estamos cogidos de la mano, y hay muchos corazones a nuestro alrededor. Aquella noche, cuando los niños se durmieron, Clara sacó su diario. Empezó a escribirlo nada más nacer Oliver, para que algún día los niños pudieran leer la historia de su familia. Queridos niños, hoy ha sido un día normal, sin acontecimientos ni aventuras especiales. Pero son días como este los que más valoro. Los días en los que estamos juntos, en los que el amor se manifiesta en las pequeñas cosas, en el desayuno con toda la familia, en los juegos juntos, en los cuentos nocturnos. Sofía, eres una hermana mayor tan cariñosa. Tu amor por Oliver, tu ternura y tu paciencia son un milagro del que soy testigo cada día. Oliver, tu sonrisa ilumina nuestro hogar, tu risa hace que cada día sea especial. Michael, se ha convertido en algo más que un marido y un padre para nosotros. Nos enseñó que la familia no son solo lazos de sangre. Es una elección de amar, de cuidar, de estar ahí el uno para el otro. A veces pienso en el pasado, no con dolor ni amargura, sino como una lección que me hizo más fuerte. Me enseñó a apreciar el amor verdadero y sano. Nuestra historia no ha hecho más que empezar, y te prometo que estará llena de luz, honestidad y amor verdadero. Tu madre. Cerrando el diario, Clara se acercó a la ventana. La ventana de la casa vecina estaba iluminada. Una joven madre y su bebé también estaban despiertos. Hablaban a menudo por encima de la valla, compartiendo consejos y simplemente apoyándose mutuamente. La vida iba mejorando. No era perfecta ni de cuento de hadas, pero era real. Con pequeñas alegrías y pequeñas preocupaciones, con lágrimas y risas de niños, con cansancio y felicidad. Michael la abrazó por detrás. ¿Sabes lo que estaba pensando? Quizá deberíamos tener un perro. Sofía lleva mucho tiempo pidiéndolo, y Oliver se divertirá más creciendo con un amigo de 4 patas. Clara sonrió. Adelante. Solo prométeme que no escribirás sobre ella en tus libros. No puedo prometerlo, rió él. Ya sabes que todas las mejores cosas de mi vida acaban en mis historias. Se quedaron junto a la ventana, abrazados, mirando las estrellas. Tenían toda una vida por delante, con sus alegrías y sus dificultades, pero lo más importante era que estaban juntos. Una familia de verdad, sana y feliz. Y en algún lugar del cajón había una carta de Gary que Clara nunca había abierto. Tal vez algún día la leería, pero no ahora. Ahora era el momento de seguir adelante, de amar a sus hijos, de construir una nueva vida. Y eso era lo más importante. Una semana después, fueron a la playa con toda la familia. Eran sus primeras grandes vacaciones juntos. Sofía vio el mar por primera vez, y no se cansaba de las olas. Oliver hizo sus primeros intentos de gatear por la cálida arena y estalló en alegres carcajadas. Michael alquiló una casita en la playa. Todas las tardes hacían picnic, contemplaban la puesta de sol y hacían planes para el futuro. «Quiero que tengamos muchas más vacaciones como esta», dijo Sofía, haciendo un castillo de arena. «Lo haremos, cariño», dijo Michael, ayudándola a decorar el castillo con conchas marinas. Clara los miraba, sosteniendo en brazos a un adormilado Oliver. Su corazón estaba lleno de amor y gratitud. Era la felicidad que siempre había soñado, sencilla, pura, real. Esa noche escribió la última entrada en su diario. Hoy me he dado cuenta de una verdad muy simple. La felicidad no necesita explicaciones ni justificaciones complicadas. O existe o no existe.
Y en nuestra familia está, en cada caricia, en cada sonrisa, en cada momento juntos. Sofía florece cada día. Es una hermana tan amable y cariñosa para Oliver. Nuestro pequeño está creciendo rodeado de amor y ternura. Y Michael me demostró que el amor verdadero cura y revive. Hemos decidido coger un cachorro de la protectora, un Golden Retriever, al que Sofía ya ha llamado Sunny in absentia. Le buscaremos un sitio en el jardín, le compraremos juguetes y aprenderemos a cuidarlo. Será una nueva aventura para nuestra familia. Michael recibió un contrato para una nueva serie de libros infantiles. Me hice socia de la editorial. Pensamos comprar una casa más grande, cerca del parque, para que los niños tengan más espacio para jugar. Pero lo más importante es que nos tenemos el uno al otro. Tenemos un amor que no exige sacrificios ni compromisos con la conciencia. Un amor que nos hace mejores. A veces las mejores historias no son las que empiezan con «érase una vez», sino las que terminan con «y vivieron felices para siempre». No porque todo sea perfecto, sino porque están juntos, porque son una verdadera familia. ¿Y sabes qué? Esto es solo el principio de nuestra historia. Tenemos toda una vida por delante, llena de amor, risas y aventuras. Con amor, Clara. Cerró el diario y salió a la terraza, donde Michael ya estaba poniendo la mesa para la cena. Sofía ayudaba a poner las servilletas y Oliver miraba desde su trona. «Mamá», llamó Sofía, «¿puedo contarte mi secreto?» «Por supuesto, cariño, que siempre estaríamos juntos y que tendríamos muchos, muchos más hermanos». Michael y Clara se miraron con una sonrisa. Tal vez ese deseo se hiciera realidad antes de lo que Sofía pensaba. Clara estaba a punto de comunicar a su familia la buena noticia de su segundo embarazo. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de colores cálidos. Una ligera brisa traía el olor del mar y de las flores. Su pequeño paraíso estaba aquí y ahora. En estos sencillos momentos, en las risas alegres de los niños, en sus miradas tiernas, en sus planes para el futuro. «Os quiero», susurró Clara mirando a su familia. «Y nosotros a ti», respondió Miguel abrazándola. Y aquella fue la mejor promesa del mundo.